La tierra prometida. Antes de Moisés, ningún Dios había establecido la pena de muerte para quienes no cumplieran sus mandamientos, pero por medio de Moisés, el Dios del Antiguo Testamento estableció la pena de muerte para todo aquel que no obedeciera sus mandamientos. Números 15:32. Estando los hijos de Israel en el desierto, hallaron a un hombre que recogía leña en el día de reposo, y los que le hallaron recogiendo leña lo trajeron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación y lo pusieron en la cárcel, porque no estaba declarado qué se le había de hacer. Hasta ese momento no se sabía cuál sería el castigo que se impondría para quienes no le obedecieran al Dios que los llevaba por aquel desierto hacia la tierra prometida. Versículo 35. Y Jehová dijo a Moisés: irremisiblemente muera aquel hombre, apedréelo toda la congregación fuera del campamento. Una pena de muerte para quienes no le obedecieran fue lo que impuso como castigo el Dios que los llevaba hacia la tierra prometida. Y entonces el primer mandamiento que el pueblo de Israel le cumplió a aquel Dios fue matar a pedradas a ese primer infractor. Versículo 36. Entonces lo sacó la congregación fuera del campamento y lo apedrearon y murió, como Jehová mandó a Moisés. Si toda la congregación apedreó hasta la muerte a aquel hombre obedeciendo lo que les mandó su Dios, entonces todos los de aquella congregación se convirtieron en asesinos por mandato de aquel oscuro Dios. Y a partir de ese momento, matar se convirtió en el mandamiento más importante que todo el pueblo de Israel tenía que cumplirle a su Dios. Deuteronomio 17:12. Y el hombre que procediere con soberbia, no obedeciendo al sacerdote que está para ministrar allí delante de Jehová tu Dios o al juez, el tal morirá. Matar es lo que manda en cada uno de sus mandamientos el Dios que hoy adoran en todos los templos y en todas las iglesias de la tierra. Levítico 24:16. Y el que blasfemare el nombre de Jehová ha de ser muerto. Toda la congregación lo apedreará. Para poder guardar los mandamientos del Dios que hoy adoran en este mundo, primero había que convertirse en asesino, porque ese Dios le ordenó al pueblo de Israel que mataran hasta a sus propios hijos. Deuteronomio 21:18. Si alguno tuviera un hijo contumaz y rebelde, que no obedeciera a la voz de su padre ni a la voz de su madre. Versículo 20. Dirán a los ancianos de la ciudad: este nuestro hijo es contumaz y rebelde, no obedece a nuestra voz, es glotón y borracho. Entonces todos los hombres de su ciudad lo apedrearán y morirá. Tenían que matar a sus propios hijos si aquellos eran rebeldes, porque así se los mandaba su Dios. Y aquel siniestro Dios también les ordenó matar a las hijas que no llegaran vírgenes al matrimonio. Deuteronomio 22:20. Mas si resultare ser verdad que no se halló virginidad en la joven, entonces la sacarán a la puerta de la casa de su padre y la apedrearán los hombres de su ciudad y morirá. Y aquel macabro Dios también ordenó que quemaran vivas a las hijas de los sacerdotes si aquellas fornicaban. Levítico 21:9. Y la hija del sacerdote, si comenzare a fornicar, a su padre deshonra, quemada será al fuego. Matar es el mandamiento más importante para el Dios que adoran en este mundo, y por eso matar es lo que tienen que hacer los que le obedecen a ese Dios. Levítico 20:10. Si un hombre cometiera adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos. Todos los mandamientos del Dios que adoran en las iglesias se resumen en uno solo: en matar. Versículo 27. Y el hombre o la mujer que evocare espíritus de muertos o se entregare a la adivinación ha de morir, serán apedreados. Matar es lo que manda en cada uno de sus mandamientos el siniestro Dios del Antiguo Testamento. Eso es lo que testifican las Escrituras. Levítico 24:17. Asimismo, el hombre que hiere de muerte a cualquiera persona que sufra la muerte. Mandamientos diseñados para conseguir que los hombres permanecieran matándose los unos a los otros son los mandamientos que aquel Dios les preparó en el desierto a los que heredaron la tierra prometida. Éxodo 21:16. Asimismo, el que robare a una persona y la vendiere, o si fuera hallada en sus manos, morirá. En todos los mandamientos de ese Dios de la muerte está incluida la palabra matar. Versículo 17. Igualmente, el que maldijere a su padre o a su madre morirá. Solo matar es lo que pide el Dios de la muerte que adoran en este mundo. Por eso poblaciones enteras también fueron asesinadas por culpa de los mandamientos de aquel genocida Dios. Deuteronomio 13:12. Si huyeres que se dice de alguna de tus ciudades que Jehová tu Dios te da para vivir en ellas, que han salido de en medio de ti hombres impíos que han instigado a los moradores de su ciudad diciendo: vamos y sirvamos a dioses ajenos que vosotros no conocisteis. Versículo 15. Irremisiblemente herirás a filo de espada a los moradores de aquella ciudad.
Los que heredaron la tierra prometida no la heredaron para vivir felices en ella, sino para matarse los unos a los otros, porque matarse los unos a los otros, sin importar que fueran sus hermanos, sus amigos o sus parientes, era lo que tenían que hacer por mandato de su Dios los que heredaron la tierra prometida. Éxodo 32:27. Se puso Moisés a la puerta del campamento y dijo: quien está por Jehová, júntese conmigo. Y se juntaron con él todos los hijos de Leví, y él les dijo: así ha dicho Jehová, el Dios de Israel, poned cada uno su espada sobre su muslo, pasad y volved de puerta a puerta por el campamento, y matad cada uno a su hermano, y a su amigo, y a su pariente. Y los hijos de Leví lo hicieron conforme al dicho de Moisés, y cayeron del pueblo en aquel día como 3,000 hombres. Estos 3,000 hombres no murieron acuchillados por las espadas de sus enemigos, sino por las espadas de sus hermanos, de sus amigos y de sus parientes. Y todos estos asesinatos entre familias fueron ordenados por el sanguinario Dios que los llevó a la tierra prometida. Versículo 29. Entonces Moisés dijo: hoy os habéis consagrado a Jehová, pues cada uno se ha consagrado en su hijo y en su hermano, para que él dé bendición sobre vosotros. Un espantoso asesino que consagra como suyos y bendice a quienes matan a sus hijos y a sus hermanos es el sanguinario Dios que adoran en este mundo. Por eso las escrituras testifican que cuando Jesús vino al mundo, la tierra era una región de tinieblas, de sombras y de muerte. Mateo 4:16. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Una región de sombras y de muerte era aquella tierra prometida cuando Jesús vino al mundo, porque allí permanecían matándose los unos a los otros todo el tiempo para poder cumplir los mandamientos que aquel Dios de la muerte estableció en la tierra prometida por medio de Moisés con su tenebrosa ley. Juan 8:3. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio le dijeron: maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio, y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Una ley que convirtió a los hijos de Israel en asesinos es la ley que estableció en la tierra prometida el Dios del Antiguo Testamento. Pero además aquella horrorosa ley también los obligaba a devolverse los golpes, las puñaladas y las quemaduras los unos a los otros. Éxodo 21:23. Mas si hubiere muerte, entonces pagarás vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida y golpe por golpe. Vengarse de todo y matarse por todo los unos a los otros era lo que hacían los hijos de Israel en la tierra prometida cuando Jesús vino al mundo, porque esa era la forma como le cumplían los mandamientos en la tierra prometida al Dios del Antiguo Testamento. Y por medio de Moisés también aquel Dios prohibió restar ninguna palabra a lo que él les mandaba, o sea que no podían parar de matarse, ni podían dejar de devolverse las puñaladas, las quemaduras ni las heridas los unos a los otros, porque todo lo tenían que cumplir al pie de la letra tal y como se los mandaba. Deuteronomio 4 versículo 1. Ahora pues, oh Israel, oye los estatutos y decretos que yo os enseño, para que los ejecutéis y viváis, y entréis y poseáis la tierra que Jehová el Dios de vuestros padres os da. No añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios que yo os ordeno. Con estos mandamientos, el Dios del Antiguo Testamento consiguió que en la tierra prometida se mataran los unos a los otros todo el tiempo. Con estos mandamientos, el Dios del Antiguo Testamento consiguió que en la tierra prometida ninguno perdonará a otro jamás. Con estos mandamientos, el Dios del Antiguo Testamento llenó la tierra prometida de muerte y de venganzas. Números 35:18. Y si con instrumento de palo en la mano que pueda dar muerte lo hiriere y muriere, homicida es. El homicida morirá. El vengador de la sangre, él dará muerte al homicida. Cuando lo encontrare, él lo matará. Tenían que vengarse sí o sí, no tenían ninguna otra opción, porque así se los mandaba el sanguinario Dios en su ley. Y también por ley tenían que matar a los transgresores, y tenían que devolverse los golpes, las puñaladas y las quemaduras los unos a los otros. Y con sus estatutos, aquel sanguinario Dios también les prohibió mediante maldición que detuvieran su mano ante el derramamiento de la sangre que ocasionarían sus espadas cuando estuvieran cometiendo los genocidios que él les ordenaba cometer. Jeremías 48:10. Maldito
el que hiciera indolentemente la obra de Jehová, y maldito el que detuviere de la sangre su espada. No detener sus espadas ante el derramamiento de sangre es otro de los tenebrosos mandamientos que tenían que cumplir los que heredaron la tierra prometida para no convertirse en malditos. O sea que los malditos para ese Dios criminal son los que muestran algún tipo de misericordia al momento de matar, y también son malditos los que no cumplen hasta la última de las letras de todos los crímenes y las venganzas que mandan sus estatutos y en su tenebrosa ley a aquel horroroso Dios. Deuteronomio 28:15. Pero acontecerá, si no oyeres la voz de Jehová tu Dios para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Maldito serás en tu ciudad y maldito en el campo. Maldita tu canasta y tu arteza de amasar. Maldito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Maldito serás en tu entrar y maldito en tu salir. Entonces solo malditos y asesinos han habitado en este mundo cruel desde cuando aquel sanguinario Dios estableció su horrorosa ley por medio de Moisés, porque todos los que en la antigüedad obedecieron a lo que mandaba aquella tenebrosa ley se convirtieron en asesinos, y como malditos han permanecido y permanecen hoy todos los que adoran a ese oscuro Dios, pero no guardan hasta la última tilde de su criminal ley. Por eso Jesús de Nazaret dejó bien claro que de aquella espantosa ley no pasará ni siquiera una jota hasta que pasen el cielo y la tierra. Mateo 5:18. Habla Jesús de Nazaret: porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. La ley criminal del Dios del Antiguo Testamento permanecerá intacta con todas sus maldiciones hasta cuando pasen el cielo y la tierra. Eso es lo que está diciendo aquí Jesús de Nazaret. Entonces los que adoran a ese Dios de la muerte y de las maldiciones permanecerán como malditos hasta que pasen el cielo y la tierra, si no guardan hasta la última tilde de aquella criminal ley. Y si en asesinos se convirtieron todos los que en la antigüedad obedecieron a lo que les mandó el Dios del Antiguo Testamento en su ley, entonces no se necesita mucha inteligencia para comprender que el reino que estableció ese Dios en este mundo con los que guardaron su pacto es un reino de asesinos. Y también es bastante sencillo comprender que el antiguo pacto que ese Dios hizo con el pueblo de Israel en el desierto es un pacto criminal, porque en criminales se convirtieron todos los que guardaron aquel inmundo pacto. Éxodo 19:5. Habla el Dios de los asesinos y de los malditos. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Un reino de sacerdotes y gente santa, conformó el Dios del Antiguo Testamento con los asesinos que guardaban su pacto. Pues lo que tenían que hacer los que guardaban aquel pacto criminal era ejecutar las muchas órdenes de muerte mandadas por ese Dios. O sea que en palabras modernas, con aquel pacto se conformó un reino de sicarios, porque matar personas era lo que tenían que hacer los que aceptaban aquel pacto. Y a los primeros que tuvieron que matar los sicarios que aceptaron aquel criminal pacto fue a los que manifestaban rebeldía contra los mandamientos de aquel oscuro Dios. Josué 1:18. Cualquiera que fuera rebelde a tu mandamiento y no obedeciera a tus palabras en todas las cosas que le mandes, que muera. Pero aquel reino de asesinos no solo se encargaba de matar a todos los que aquel horroroso Dios les ordenaba matar con su tenebrosa ley, sino que también se encargaba de ejecutar las venganzas y los genocidios que ordenaba aquel Dios vengativo. Números 31, versículo 1. Jehová habló a Moisés diciendo: haz la venganza de los hijos de Israel contra los madianitas. Versículo 7. Y pelearon contra Madián como Jehová lo mandó a Moisés, y mataron a todo varón. Ejecutar venganzas y matar sin ninguna misericordia era lo que tenían que hacer los que pertenecían al reino de ese Dios criminal. Versículo 17. Matad pues ahora a todos los varones de entre los niños, matad también a toda mujer que haya conocido varón carnalmente. Un pacto ideado por un Dios asesino para convertir en asesinos a todos los que conformarían su reino es lo que es el antiguo pacto del Dios del Antiguo Testamento. Por eso aquel Dios criminal jamás les enseñó a los hijos de Israel a cultivar la tierra o a edificar sus casas, sino a sacar sus espadas para cometer genocidios. Segunda de Samuel 24:9. Y Jehová dio el censo del pueblo al rey, y fueron los de Israel 800,000 hombres fuertes que sacaban espada, y los de Judá 500,000 hombres. Todos
todos estos hombres que sacaban espadas no las sacaban para cortarse las uñas, sino para no detenerlas ante el derramamiento de la sangre que les ordenaba derramar su cruel y sanguinario Dios. Y derramando sangre a filo de espada fue la forma como aquel pueblo de asesinos desalmados heredó la tierra prometida. Josué 6:21. Y destruyeron a filo de espada todo lo que en la ciudad había, hombres y mujeres, jóvenes y viejos, hasta los bueyes, las ovejas y los asnos, matando a filo de espada a los hombres y a las mujeres, a los jóvenes y a los viejos que habitaban en la tierra prometida. Fue como aquel reino de sicarios heredó la tierra prometida del Antiguo Testamento, y quien les ordenó que mataran a todas aquellas personas a filo de espada fue el malvado Dios que les prometió aquella tierra en heredad. Deuteronomio 20:16. Pero de las ciudades de estos pueblos que Jehová tu Dios te da por heredad, ninguna persona dejarás con vida. Matar a todas las personas que habitaban en aquella tierra era el primer mandamiento que tenía que cumplir el pueblo de Israel para poder entrar a la tierra prometida. Y entonces aquella tierra no fue heredada por un pueblo santo, como lo hacen creer los hacedores de maldad que predican en las iglesias, sino por los asesinos desalmados que no detuvieron sus espadas ante la sangre que derramaron los hombres y las mujeres, los jóvenes y los viejos que habitaban en la tierra prometida. Pero que ninguno piense que aquel sanguinario Dios conformó su reino de asesinos solo para matar a los que habitaban en la tierra prometida, porque el verdadero objetivo de aquel Dios criminal era hacer temblar toda la tierra con su reino criminal. Deuteronomio 11:25. Habla el Dios de los criminales. Hoy comenzaría a poner tu temor y tu espanto sobre los pueblos debajo de todo el cielo, los cuales oirán tu fama y temblarán y se angustiarán delante de ti. Un terrorífico reino para llenar de temor y de espanto todos los pueblos debajo del cielo es el reino del Dios del Antiguo Testamento, que se originó en la tierra prometida con los asesinos que a filo de espada expropiaron la tierra prometida. Y según el testimonio que entregan las Escrituras, aquel sanguinario Dios prometió enviar su terror delante de su reino criminal para que consternara a todos los pueblos a donde entraran. Éxodo 32:27. Habla el Dios asesino del Antiguo Testamento. Yo enviaré mi terror delante de ti y consternaré a todo pueblo donde entres. El terror del sanguinario Dios del Antiguo Testamento llegó delante del reino de asesinos a la tierra prometida para asesinar a machetazos a los dueños de aquella tierra. Y para saber cuál es el terror que aquel sanguinario Dios envió delante del pueblo de Israel para asesinar a todos los que habitaban en aquellos pueblos, lo tenemos bastante fácil. Escuchen versículo 20. He aquí yo envío mi ángel delante de ti para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo he preparado. El terror de aquel sanguinario Dios es su ángel. Entonces busquemos en las Escrituras cuál es el ángel de aquel Dios sanguinario para que podamos comprender por qué el Dios del Antiguo Testamento dice que ese es su terror. Segunda de Reyes 19:35. Y aconteció que aquella misma noche salió el ángel de Jehová y mató en el campamento de los asirios a 185,000. Y cuando se levantaron por la mañana, he aquí que todo era cuerpos de muertos. Cuerpos de muertos es lo que deja por donde pasa el ángel asesino del sanguinario Dios del Antiguo Testamento. Y por eso la tierra prometida también se llenó de cuerpos muertos cuando este ángel sicario del horroroso Dios del Antiguo Testamento entró delante del pueblo de Israel matando a machetazos a los dueños de aquella tierra. Y esa es la tierra prometida que hoy llenan de gloria los predicadores de las iglesias. Y este es el momento para que todos comprendan que si en este mundo han existido guerras de generación en generación, es porque el mundo entero se convirtió en la tierra que prometió el vengativo Dios del Antiguo Testamento. Éxodo 17:16. Y dijo: por cuanto la mano de Amalek se levantó contra el trono de Jehová, Jehová tendrá guerra con Amalek de generación en generación. Guerras de generación en generación fue lo que prometió el Dios del Antiguo Testamento para su tierra prometida. Y con esto queda clarísimo que todos los males que sembró en la tierra prometida el Dios del Antiguo Testamento se extendieron por todo el mundo hasta convertir el mundo entero en la tierra prometida del Dios del Antiguo Testamento. Por eso este es un mundo violento que durante todos los siglos ha permanecido en guerras por venganzas, por territorios, por fronteras, por religiones, por ideologías, por xenofobia o por cualquier otra cosa, porque este mundo fue formado por el Dios que quiere que todos los que habiten en su tierra prometida sean asesinos desalmados y que se devuelvan los golpes, las puñaladas y las quemaduras los unos a los otros. Y los culpables de que hoy existan males en todas las ciudades de la tierra son los predicadores de las iglesias, porque el Dios que invocan los predicadores en todas las iglesias
iglesias de este mundo es el horripilante Dios que prometía hacer el mal en todas las ciudades donde invoquen su nombre. Jeremías 25:29. Porque he aquí que en la ciudad en la cual es invocado mi nombre, yo comienzo a hacer el mal, y vosotros seréis absueltos. No seréis absueltos, porque espada traigo sobre todos los moradores de la tierra, dice Jehová de los ejércitos. Y a pesar de este inmenso testimonio que entregan las escrituras sobre la maldad que promete aquel Dios criminal para las ciudades donde lo invoquen, hoy los muertos abominables que predican en las iglesias no solo invocan el nombre de este malévolo Dios en sus iglesias, sino que también les piden a sus feligresías que hagan pactos con ese Dios criminal. Y ese es el mundo en que habitamos hoy, un mundo entenebrecido que invoca a un Dios que promete hacer el mal a quienes lo invoquen, un mundo que adora a un malvado Dios cuyos mandamientos los obliga a matarse los unos a los otros, un mundo que adora a un Dios violento e instigador de guerras que llenó la tierra de maldad, un mundo que adora en sus iglesias a un oscuro Dios que conformó su reino con sacerdotes asesinos. Por eso Jesús de Nazaret dejó bien claro que él no era de este mundo. Juan 8:36. Respondió Jesús: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Un reino que no es de este mundo es el reino que vino a predicar Jesús de Nazaret. Y entonces es imposible que el reino de Dios que vino a predicar Jesús de Nazaret sea aquel reino de asesinos que se originó en la tierra prometida. Y con esto es muy fácil comprender que el abominable Dios del Antiguo Testamento engañó al mundo entero con su falso reino de sacerdotes y gente santa. Por eso Jesús también dijo que quien no naciera de nuevo jamás vería el reino de Dios. Juan 3:3. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Pero aquí Jesús no se estaba refiriendo a nacer de nuevo en la carne, sino a nacer de nuevo en las verdaderas enseñanzas sobre el reino de Dios que él vino a predicar, porque las primeras cosas que enseñaron en el mundo sobre el reino de Dios eran cosas falsas. Versículo 4. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Los que quieran nacer de nuevo para ver el reino de Dios, primero tendrán que morir a todo lo que aprendieron sobre Dios en el Antiguo Testamento, porque con las primeras cosas que enseñaron sobre Dios en este mundo, ninguno conseguirá jamás ver el reino de Dios que vino a predicar Jesús de Nazaret. A eso se refería Jesús de Nazaret, pues a todos los que nacieron en este mundo les enseñaron que Dios se le presentó a Moisés en el monte Sinaí, y eso es una falsedad, porque Dios jamás se le ha presentado a ninguno, y que Dios mató a todos los primogénitos de Egipto, y eso es otra falsedad, porque Dios jamás mataría a ninguno, y que Dios llenó a Egipto de piojos, de moscas y de sapos, y eso también es falso, porque Dios no genera ningún tipo de mal, y que el pueblo elegido de Dios es aquel pueblo de asesinos desalmados que heredó la tierra prometida a machetazos, y eso es otra falsedad, porque Dios jamás mandaría a sus hijos a cometer homicidios, y que con la ley que entregó el Dios del Antiguo Testamento por medio de Moisés se santificó el pueblo de Israel. Pero hoy las escrituras nos están revelando que quienes obedecieron a aquella ley se convirtieron en asesinos, y que quienes no la obedecieron se convirtieron en malditos. Y entonces es evidente que el mundo entero ha permanecido engañado durante todos los siglos creyendo en un falso Dios. Pero ya estamos en el tiempo predestinado para que las personas empiecen a nacer de nuevo y puedan ver el reino de Dios que jamás han visto ni podrán ver los que permanezcan creyendo que el sanguinario Dios del Antiguo Testamento es el Padre que envió a Jesús. Por eso hoy las escrituras también nos están revelando que solo órdenes de muerte contienen los mandamientos, la ley y los estatutos del Dios del Antiguo Testamento, y que lo que estableció en la tierra prometida el Dios del Antiguo Testamento con sus sacerdotes asesinos no fue el reino de Dios, sino el imperio de la muerte, porque cada uno de los mandamientos de aquel tenebroso Dios lleva impresa una orden de muerte. Hebreos 2:14. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Si el imperio de la muerte es del diablo, entonces habría que estar rotundamente muerto en el entendimiento para no comprender que fue el mismísimo diablo el que estableció en su tierra prometida aquel imperio donde el pueblo de Israel cumplía los mandamientos de su Dios, matando a sus hijos, a sus hijas, a sus hermanos, a sus mujeres, a sus parientes, a sus amigos, y matando a los que se negaran a matar para cumplir los mandamientos de aquel emperador de la muerte. Éxodo 31:14. Habla el emperador de la muerte. Así que guardaréis el día de reposo, porque santo es a vosotros. El que lo profanare, de cierto morirá. Un imperio
sitio donde reinaban las órdenes de muerte fue lo que estableció en este mundo el Dios del Antiguo Testamento. Y con esto queda inmensamente claro que la historia sobre Dios contada en el Antiguo Testamento, esa no es la historia de Dios, sino la historia de cómo el diablo usurpó el trono de Dios. Y entonces los que quieran ver el reino de Dios tendrán que nacer de nuevo en la historia que cuenta Jesús de Nazaret sobre Dios, sobre los hijos de Dios y sobre el reino de Dios en el Nuevo Testamento, y desechar por completo todo lo que aprendieron sobre Dios en el Antiguo Testamento. Mateo 5:9 habla Jesús de Nazaret: bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Cuando las personas crean en todo lo que salió de la boca de Jesús de Nazaret, podrán comprender todo lo que cuentan las Escrituras, porque si Jesús dijo que los hijos de Dios son los pacificadores, con esto es muy fácil comprender que los hijos de Dios no son aquellos terroristas asesinos que llenaron de violencia la tierra prometida. Y también es muy fácil comprender que el Padre que envió a Jesús no es aquel falso Dios violento y asesino del Antiguo Testamento. Y este es el momento para que todos los que hoy empiezan a nacer de nuevo conozcan la tierra prometida que le darán los pacificadores, y para que también conozcan a dónde será establecido el reino de Dios. Escuchen con atención. Mateo 5:5 habla Jesús de Nazaret: bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. La tierra entera será heredada por los mansos. Esta es una promesa de Jesús de Nazaret, y eso significa que en el Nuevo Testamento existe una tierra prometida que no será heredada a machetazos como la falsa tierra prometida del Antiguo Testamento, porque esta nueva tierra prometida será heredada por los mansos, y los mansos no ejercen ningún tipo de violencia. Mateo 11:29 habla Jesús de Nazaret: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Ningún tipo de violencia habrá en la nueva tierra prometida, porque solo discípulos de Jesús de Nazaret habitarán en aquella tierra. Y cuando digo discípulos de Nazaret, me estoy refiriendo a personas que le creen únicamente a las palabras que salieron de la boca de Jesús de Nazaret. Juan 1:12: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Aquí tenemos a los nuevos hijos de Dios que habitarán en la nueva tierra prometida, y por la manifestación de estos hijos de Dios que le creen únicamente a las palabras que salieron de la boca de Jesús, ha estado esperando la creación durante todos los siglos. Romanos 8:19: porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Si la creación ha estado esperando durante todos los siglos la manifestación de los hijos de Dios, es porque a la creación le faltan los hijos creados por Dios. O sea que los hijos de la creación de Dios aún están en proceso de creación. Versículo 21: porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Cuando se manifiesten los hijos de la creación de Dios, entonces la creación de Dios estará completa, y según este testimonio entregado por el apóstol Pablo, la libertad gloriosa de los hijos de Dios libertará también la creación de la esclavitud de la corrupción. O sea que los hijos creados por Dios se manifestarán poniéndole fin a la falsa creación corrupta con la que engañaron a los moradores de la tierra, haciéndoles creer que Dios ordena matar a quienes no le obedecen, y que Dios manda a sus hijos a cometer genocidios, y que en el cielo habitan todos los asesinos que llenaron de sangre y de muerte la tierra prometida. Y al fin de esta falsa creación corrupta se refería a Jesús de Nazaret cuando dijo que el cielo y la tierra pasarían, pero que sus palabras no pasarían, porque la tierra que durante todos los siglos ha permanecido engañada bajo aquella ley corrupta que convirtió a sus moradores en asesinos y en malditos, es la que va a pasar. La tierra que durante todos los siglos ha permanecido adorando a un Dios sanguinario y lleno de maldad, es la que va a pasar. La tierra que durante todos los siglos ha permanecido en guerras de generación tras generación, es la que va a pasar. Mateo 24:35 habla Jesús de Nazaret: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. La tierra que pasará no es la tierra que se puede ver con los ojos de la carne, sino la tierra que ha permanecido engañada durante todos los siglos, adorando como Dios al diablo sanguinario del Antiguo Testamento. Y el cielo que pasará tampoco es el cielo que se puede ver con los ojos de la carne, sino el cielo en el que creen los cristianos, porque a los cristianos los convencieron en sus iglesias que ellos se irán para el cielo cuando mueran, y también fueron convencidos que en el cielo están Abraham, Isaac, Jacob, Moisés, Josué, Elías, el rey David,
David, Salomón y todos los criminales que estuvieron al servicio del Dios del Antiguo Testamento. Pero Jesús dijo que al cielo no había subido ninguno. Juan 3:13 habla Jesús de Nazaret. Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Nadie ha subido al cielo. Eso fue lo que dijo Jesús de Nazaret. Y entonces los que creen que se irán para el cielo cuando mueran es porque no le creen a Jesús de Nazaret. Marcos 12:27 habla Jesús de Nazaret. Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Así que vosotros mucho erráis. Dios no es un Dios de muertos, sino de vivos. Esto lo está diciendo Jesús de Nazaret. Y a pesar de este inmenso testimonio salido de la boca de Jesús de Nazaret, hoy los predicadores cristianos, a cambio de diezmos y ofrendas, les venden a sus feligresías la entrada al cielo para cuando mueran. Y eso significa que aquellos ladrones detestables que predican en las iglesias no solo pasan por encima de lo que dijo Jesús, sino que también pasan por encima de lo que dice el sanguinario Dios que ellos adoran. Porque en el Antiguo Testamento está bien claro que a donde irán después de muertos los que adoran a ese oscuro Dios es al polvo de la tierra y no al cielo. Génesis 3:19 habla el Dios de los muertos. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Al polvo de la tierra de donde fueron tomados es a donde van cuando mueren los muertos en el entendimiento, que comen hostias y pagan diezmos en las iglesias, porque eso es lo único que les promete el Dios de ellos en el Antiguo Testamento. Y entonces la promesa que esperan hoy los cristianos de irse para el cielo cuando mueran no existe ni en el Antiguo ni en el Nuevo Testamento. Por tanto, ese cielo inexistente y lleno de muertos al que esperan ir los cristianos cuando mueran es el cielo que pasará cuando pasen el cielo y la tierra. Apocalipsis 21 versículo 1 habla el apóstol Juan. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron. Lo que vio aquí el apóstol Juan en su visión apocalíptica tiene mucha más importancia de la que cualquiera se imagina, porque es absolutamente obvio que si la primera tierra pasó con todo lo que había establecido en ella el Dios del Antiguo Testamento. Y entonces cuando pasó la primera tierra, pasó también la ley sanguinaria que convirtió en asesinos a quienes la cumplieron y en malditos a quienes no la cumplieron. Cuando pasó la primera tierra, pasaron también las guerras de generación en generación, con las cuales el Dios del Antiguo Testamento consiguió que los moradores de la tierra permanecieran matándose los unos a los otros. Cuando pasó la primera tierra, pasó también el antiguo pacto entre asesinos con el que llenaron de muerte la primera tierra prometida. Cuando pasó la primera tierra, pasó también el reino de sacerdotes y gente santa que se santificó cometiendo genocidios a machetazos, como se los mandaba el malvado Dios de aquel reino criminal. Cuando pasó la primera tierra, pasó también la abominable era judeocristiana, durante la cual los predicadores de las iglesias se encargaron de mantener al diablo sentado en el trono de Dios. Cuando pasó la primera tierra, pasó también la tierra prometida, que heredaron matando a filo de espada a los hombres y a las mujeres, a los jóvenes y a los viejos dueños de aquella tierra. Y también pasaron las maldiciones y las pestes que decretó en la primera tierra el sanguinario Dios del Antiguo Testamento para quienes no le obedecieran. Cuando pasó la primera tierra, pasó también el imperio de la muerte que había establecido en ella el Dios del Antiguo Testamento. Versículo 4: enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Si en la nueva tierra prometida ya no habrá muerte, entonces es absolutamente obvio que en la tierra prometida por Jesús de Nazaret no quedará ni siquiera una tilde del imperio de la muerte que estableció el diablo en la primera tierra prometida. Y con esto queda comprobado que la espantosa ley criminal que impusieron matando a quienes no la obedecieran perecerá junto con el primer cielo y la primera tierra. Y entonces también es bastante obvio que la creencia en el malvado Dios del Antiguo Testamento también perecerá cuando pasen el cielo y la tierra. Y así finalizará este envilecido mundo al que le dio forma el Dios del Antiguo Testamento, con su imperio de la muerte, con su reino de asesinos, con su ley criminal, con sus maldiciones, con sus pestes, con sus genocidios, con sus venganzas, con sus guerras de generación en generación y con sus órdenes de matar a quienes no le obedecieran. Y ese es el famoso fin del mundo al que tanto le temen hoy los ladrones sin entendimiento que predican en las iglesias. Versículo 5: y el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí yo hago nuevas todas las cosas. Todas las cosas serán hechas nuevas cuando pasen el cielo y la tierra. Y entonces cuando pasen el cielo y la tierra, no solo habrá cielo y tierra nuevos, sino que también habrá nuevos hijos de Dios y nuevo reino de Dios. Y será hecho nuevo todo
todo lo falso que estableció en la primera tierra el Dios del Antiguo Testamento. Segunda de Pedro 3:13. Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Un cielo nuevo y una tierra nueva donde mora la justicia es lo que verán en el Nuevo Testamento los que nazcan de nuevo en toda la información que trajo al mundo Jesús de Nazaret y desechen por completo todos los engaños que aprendieron en el Antiguo Testamento, porque las enseñanzas de Jesús son las que muestran la tierra prometida que será heredada por los mansos y no por violentos como la primera tierra prometida. Las enseñanzas entregadas por Jesús son las que informan que los hijos de Dios en la nueva tierra prometida serán pacificadores y no asesinos desalmados como aquellos que heredaron a machetazos la primera tierra prometida. Y asimismo, el libro del Apocalipsis en el Nuevo Testamento nos muestra hoy un nuevo reino de sacerdotes y gente santa para la nueva tierra prometida. Escuchen con mucha atención. Apocalipsis 20, versículo 6. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Aquí tenemos el nuevo reino de sacerdotes y gente santa, pero este nuevo reino de sacerdotes no se santificó matando a sus hermanos y a sus amigos como se santificaron los del falso reino de sacerdotes asesinos del Antiguo Testamento, porque aquí también se testifica que estos santos que reinarán como sacerdotes de Dios y de Cristo son los que murieron en la antigüedad defendiendo la palabra de Dios y el testimonio que trajo Jesús. Versículo 4. Y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Si los que murieron defendiendo el testimonio de Jesús en la antigüedad son los que volverán a vivir para reinar como sacerdotes de Dios y de Cristo en el milenio, entonces es inmensamente obvio que el reino de Dios que no verán jamás los que no nazcan de nuevo será conformado con los que Jesús prometió resucitar en el día postrero. Juan 6:40 habla Jesús de Nazaret: y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Todos los que en la antigüedad creyeron en la verdad que trajo Jesús, esos son los valientes que murieron defendiendo el testimonio de Jesús y que volverán a vivir para reinar con Cristo en la nueva tierra prometida. Para eso se escribió el libro de la verdad, 2 dioses, 2 reinos y 2 Cristos, para que todos comprendan que en cada uno de los testamentos existe una tierra prometida y que cada una de las tierras prometidas tiene su reino de Dios. Pero eso no significa que existan 2 reinos de Dios. Eso lo que significa es que el mundo entero permanece engañado por el sanguinario Dios del Antiguo Testamento con una falsa tierra prometida y con un falso reino de Dios. Y entonces es absolutamente obvio que cuando pasen el cielo y la tierra, no solo pasará la falsa tierra prometida con el falso reino del Dios criminal, sino que también pasarán los engaños con los cuales el Dios del Antiguo Testamento estableció su imperio de la muerte en la falsa tierra prometida. Y en este momento ya empezó a caer aquel emperador de la muerte con su reino criminal, porque hoy los despiertos están denunciando ante todas las naciones las mentiras y los engaños con los cuales aquel malvado Dios del Antiguo Testamento consiguió que los moradores de la tierra lo adoraran como Dios. Pero los despiertos aún no se imaginan la magnitud de la gran obra que ellos están realizando hoy, porque la gran obra de demoler todas las mentiras y todos los engaños del falso Dios del Antiguo Testamento que están ejecutando hoy los resucitados es la que generará la caída de la Gran Babilonia, porque la caída de la Gran Babilonia en la profecía es la que representa la caída del mundo oscuro y violento que fue edificado por el diablo con toda su maldad, con todos sus engaños, con todas sus mentiras y con su espantoso imperio de la muerte. Apocalipsis 18, versículo 1. Después de esto vi a otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria, y clamó con voz potente diciendo: ha caído la Gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible, porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación. Todas las naciones beben hoy de la inmunda doctrina que el malvado Dios del Antiguo Testamento impuso con engaños, con maldiciones y matando a quienes no le obedecieran. Y lo que tampoco saben hoy los resucitados es que a ellos ya les mandaron desde el cielo las instrucciones para que sepan cómo propiciar la caída de la Gran Babilonia, porque en esta profecía una voz del cielo indica con exactitud lo que tienen que hacer para que caiga la Gran Babilonia. Presten mucha atención.
Versículo 4. Y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipe de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas, porque sus pecados han llegado hasta el cielo, y Dios se ha acordado de sus maldades. Dadle a ella como ella os ha dado, y pagadle doble según sus obras. En el cáliz en que ella preparó bebida, preparadle a ella el doble. Aquí tenemos las instrucciones mandadas desde el cielo para destruir el mundo que fue formado por el diablo en la tierra. Y si lo que hay que hacer para propiciar la caída de la Gran Babilonia es prepararle el doble de bebida en el mismo cáliz en que ella les dio a beber a los que moran en la tierra, entonces no lo tenemos tan difícil, porque hoy en el Nuevo Testamento hemos aprendido que son dos las tierras prometidas en las Escrituras, y eso es el doble de lo que preparó en su cáliz el Dios del Antiguo Testamento para engañar al mundo con una falsa tierra prometida. Y con la profecía del día postrero hemos descubierto que hay dos reinos de sacerdotes en las Escrituras. Uno es el reino de sacerdotes asesinos del Antiguo Testamento, y el otro es el de los santos que volverán a vivir para reinar como sacerdotes de Dios y de Cristo en el milenio. Y eso es el doble de lo que preparó en su cáliz el Dios del Antiguo Testamento cuando engañó al mundo con un reino de Dios integrado por sacerdotes criminales. Hoy aprendimos que los hijos de Dios en el Antiguo Testamento son violentos asesinos, y también aprendimos que los hijos de Dios en el Nuevo Testamento son los pacificadores, y eso es el doble de lo que preparó en su cáliz el Dios del Antiguo Testamento para hacerle creer al mundo que los hijos de Dios son los terroristas que heredaron a machetazos la tierra prometida. Y entonces, con el descubrimiento de la nueva tierra prometida, vendrá la destrucción de la primera tierra prometida, y con el descubrimiento de los santos que reinarán como sacerdotes de Dios y de Cristo, vendrá la destrucción del reino de sacerdotes asesinos del Antiguo Testamento, y con la simiente pacificadora de los hijos de Dios vendrá la destrucción de la simiente criminal de los hijos del Dios del Antiguo Testamento. Y así sucesivamente. Las Escrituras también entregan testimonio sobre el verdadero diluvio, el verdadero Adán, las verdaderas 12 tribus de Israel, el verdadero Elías, el verdadero rey David, el verdadero Abraham, la verdadera Jerusalén, y de todo lo verdadero necesario para darle a la Gran Babilonia en el mismo cáliz en que ella preparó bebida el doble de lo que ella le dio al mundo. Y con estas instrucciones recibidas desde el cielo será destruida con el mismo fuego del dragón la Gran Babilonia, la gran ciudad que representa el tenebroso mundo lleno de asesinos y de toda clase de inmundicias que preparó el diablo para los habitantes de la primera tierra prometida. Y así como el mundo que edificó el diablo con toda su maldad está representado por una gran ciudad, así también la doctrina que hoy predican en todos los templos y en todas las iglesias del mundo que fue edificado por el diablo está representada por una mujer ramera con la cual fornican los reyes de la tierra. Apocalipsis 17, versículo 1. Vino entonces uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas y habló conmigo diciéndome: ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas, con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Y me llevó en el espíritu al desierto, y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación, y en su frente un nombre escrito, un misterio: Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. La gran ramera con la cual fornican los reyes de la tierra no es una mujer de carne, sino la doctrina ramera con la cual hacen que los habitantes de la Gran Babilonia forniquen amando a 2 señores a la vez. Versículo 18. Y la mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. Y los reyes de la tierra que fornican con la gran ramera tampoco son los reyes de los países, sino los que hoy reinan en la tierra como sacerdotes del diablo, que durante todos los siglos han adorado como Dios en la primera tierra. Y esos son todos los curas, los pastores y todos los predicadores entenebrecidos y muertos en el entendimiento que hoy predican en todo el mundo el judeocristianismo, la doctrina ramera con la que aquellos abominables sacerdotes mantienen amarrado a su diablo con el verdadero Dios. Y los hijos de aquella doctrina ramera que hoy predican los sacerdotes del diablo son hijos de la fornicación de la gran ramera que está sentada sobre muchas aguas. Versículo 15. Me dijo también: las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas.
Las muchas aguas donde la gran ramera se sienta tampoco son aguas, sino los pueblos y las muchedumbres de muchas naciones y diferentes lenguas que permanecen embriagados bebiendo el vino de la fornicación de la gran ramera. Y con esto queda inmensamente claro que todos los cristianos que existen hoy son hijos de la fornicación de la gran ramera. Y entonces el esposo de la gran ramera es el fornicario Dios del Antiguo Testamento, porque ese es el padre de todos los hijos de la fornicación de la gran ramera en la primera tierra que pronto pasará. Y así como en el libro del Apocalipsis, el mundo que fue edificado por el diablo está representado por una ciudad y por una mujer, así mismo en el libro del Apocalipsis, la nueva tierra prometida y el nuevo mundo que será edificado con las enseñanzas que salieron de la boca de Jesús también están representados por una ciudad y por una mujer. Escuchen con atención. Apocalipsis 21, versículo 2. Yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. La nueva Jerusalén que desciende del cielo de Dios es la ciudad que representa la nueva tierra donde todas las cosas serán hechas nuevas, porque los cimientos de la nueva Jerusalén son los testimonios de los 12 apóstoles del Cordero. Versículo 14. Y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos, y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Si los 12 apóstoles del Cordero son los cimientos de la nueva Jerusalén, entonces es bastante sencillo comprender que la nueva Jerusalén será edificada en la nueva tierra con los materiales que fueron enviados desde el cielo con Jesús de Nazaret, porque los testimonios que dejaron escritos los 12 apóstoles del Cordero son las enseñanzas que trajo al mundo Jesús de Nazaret. Y si el apóstol Juan vio a la nueva Jerusalén descender del cielo dispuesta como una esposa ataviada para su marido, es porque en ese momento la doctrina de la luz de Dios ya estaba preparada para empezar a dar a luz a los hijos del verdadero Dios. Y eso significa que en ese momento los despiertos ya habían limpiado la doctrina de la luz de Dios de todas las inmundicias con las que la habían contaminado en el concilio de Nicea. Versículo 9. Vino entonces a mí uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas llenas de las 7 plagas postreras, y habló conmigo diciendo: ven acá y te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. Y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, teniendo la gloria de Dios. Si la nueva Jerusalén es la esposa del Cordero, eso también significa que de la nueva Jerusalén y del Cordero nacerán los hijos de Dios en el día postrero. Y la mujer que representa la doctrina que dará a luz a los hijos de Dios en el día postrero es la mujer vestida de sol, porque la mujer vestida de sol es la que da a luz al primer hijo de Dios en el día postrero. Apocalipsis 12, versículo 1. Apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida de sol con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas, y estando encinta clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. Versículo 5. Y ella dio a luz un hijo varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Este es el primer hijo de la doctrina de la luz en el día postrero, y después de este primer hijo también serán arrebatados todos los hijos de la luz de Dios que heredarán la nueva tierra prometida. Y este es un gran momento para que todos comprendan que los habitantes de la nueva tierra prometida son los nuevos habitantes del nuevo cielo, porque la nueva tierra prometida está representada por la gran ciudad santa de Jerusalén que desciende del cielo de Dios. Y entonces cuando en la nueva tierra se edifica aquella gran ciudad celestial, entonces los habitantes de la nueva tierra estarán habitando en el cielo. O sea que el nuevo cielo y la nueva tierra también serán una sola cosa en la nueva tierra prometida por Jesús de Nazaret. Por eso cuando Jesús le dio al apóstol Pedro las llaves para que abriera el reino de los cielos, le dijo que lo que atara en la tierra quedaría atado en el cielo. Mateo 16, 18. Habla Jesús de Nazaret: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Todo lo que suceda en la nueva tierra prometida estará sucediendo también en el cielo,
porque la nueva tierra se convertirá en una gran ciudad celestial. Y con toda esta información que hoy nos han mandado desde el cielo, queda inmensamente claro que en las manos y en el trabajo que ellos están realizando los resucitados está la caída de la Gran Babilonia, y también en las manos de los despiertos está hoy la edificación de la nueva tierra celestial que prometió Jesús de Nazaret. Y entonces lo que les están informando desde el cielo a todos los valientes que hoy se están levantando contra el mundo que adora el diablo en las iglesias es que ellos son los hijos de Dios por los cuales la creación ha estado esperando durante todos los siglos, y que ellos son los hijos creados por Dios que le pondrán fin a la creación corrupta con la que engañaron a los habitantes de la primera tierra. Y entonces en las manos de los despiertos también está hoy conseguir que el mundo entero nazca de nuevo para que puedan ver el reino de Dios y la nueva tierra prometida que hoy las escrituras nos han mostrado desde el cielo. Los que tengan oídos para oír, que oigan.